Fue detenido igualmente el día 4 de octubre el ciudadano Manuel Vicente Sosa Morales, socio de la empresa Suministros Gramal, una empresa fantasma. Fue imputado el día de ayer y privado de libertad por los delitos de peculado doloso propio, concierto funcionario con contratista, asociación para delinquir. Su caso comenzó por la investigación en la adquisición de 2 impresoras para el mejorador de Petropiar, con un sobreprecio y sobrefacturación que finalmente cobró por un monto de $391.111. Está muerto de la risa, ¿y dónde está? No, sino que a veces creo que estoy como regañado así cuando uno en la escuela, ya en el colegio Simón Bolívar. Yo era demasiado travieso, ¿no? Entonces lo ponían en el último lugar, ¿no? En la última fila, en un pupitre solo. ¿Cómo era tú en el colegio? Pero lo más increíble... ¿Tú eras el último de la fila del colegio? Frente a la pared. No, de primero. Yo fui un alumno de primer grado, me gradué con 18 puntos. De primero al sexto grado. Ya después de las 11 se puede decir, echaba bastante vaina en el colegio. Oye, tenía que caerme a piña. ¿Por qué? Porque había mucha xenofobia, ¿viste, Mango? ¿Sí? En la cuarta había mucha xenofobia, claro. Era hijo, mi padre es libanés, mi madre es libanesa. Hijo de padre y madre del Líbano. Entonces, imagínate, en el colegio donde yo estudiaba había chinos, portugueses, hijos de árabe, de italiano. Entonces, ponte tú, turco, te voy a agarrar piña en la salida. Ah, bueno, 1, 2, 3 veces. Hasta que al final, bueno, vale, ¡ping! O sea, salió la poesía. No, en el recreo. ¡Ping! Oye, partía la cara. No en la salida. No, en la salida no. Yo le daba. En la salida no. Entonces, oye, llamaban a mi papá, a mi mamá. Como 4 o 5 veces. Tu papá fue fundador del Tigre, ¿no? Uno de los primeros comerciantes en el callejón Zulia, Casco Viejo. Hubo un momento Cruce cuando estaba la guarimba dura que se metieron con la casa de tu mamá, ¿no? Ahí fue donde prácticamente nos criamos nosotros. Me partió una señora muy bella, Civil Christopher. Creo que nació en Trinidad. Es la abuela de un gran amigo mío, el general Christopher, sí. El del Dejecín. Correcto. Para que tú veas. Mira, yo conocí a Christopher cuando yo fui presidente del comité de bachiller en la ULA. Teniendo 18 años, 19 años. Estoy hablando del año 81. Y Christopher combatió conmigo ahí, pues. Christopher, imagínate. Él comenzó a estudiar en la ULA y ahora, bueno, un general, pues. Tú sabes que hay los casos de corrupción, PDVSA, todo esto. Pero hay un clamor también, con unas situaciones de corrupción que denuncia la gente, pues. Claro. Hay un clamor en las calles con la situación del bachaqueo, con la situación del desvío de alimentos. ¿Qué está haciendo la fiscalía allí? Claro. ¿Qué está pasando ahí? Fíjate, o sea, la gente denuncia, cuando la fiscalía, yo creo que eso va superior a... ¿Qué es lo que yo estaría en contra de judicializar? Y te lo voy a decir, es un principio, como defensor del pueblo lo dije, fue muy polémico y lo vuelvo a decir ahora. Oye, pana, eso fue cuando yo voté. No, ya va. Ya vamos para allá, calma, señor director. Calma, pueblo, ya vamos para allá. Mira, entonces fíjate, de pronto, oye, ¿tú crees que es justo agarrar a una ama de casa, un señor, con 3 harinas pan y 2 jabones? Entonces le vas a aplicar casi que la ley de vago y maleante de la cuarta? No, estoy de acuerdo. Pero es que eso no es un delito económico. No, porque estaba en el carro, tiene que justificar 4 harinas pan, claro, oye, Mango, 4 harinas pan, una bolsa de arroz, pero ya va, compadre, no. ¿A quién hay que golpear? Por ejemplo, lo que ocurrió, para darte una idea, en Anaco, unos asiáticos que acapararon 200.000 kilogramos de alimentos, teniendo ellos 4 abastos y tenían los abastos cerrados. ¿Sí me entiendes? Oye, ¿por qué tú tienes los abastos cerrados y tienes un galpón con 200 toneladas de comida? Ahí vale judicializar. Y ahí estoy de acuerdo, claro, no solo a este
este señor o a esa mafia o a ese grupo, sea como fuera, sino a quien pudiera estar detrás como funcionario público, como incluso empresario transnacional, que con tu alimentación, con la tuya y la de los demás, estás comerciando. A eso nosotros los hemos judicializado. Pero no al que no me venga, como yo mostré, perdóname, yo mostré una foto una vez. ¿Cómo es posible? Las policías, yo le hago un llamado a las policías municipales, estatales, etcétera. 2 menores de edad, uno de 13 y uno de 14. Entonces los dos pegados contra la pared, ¿no? Con las manos atadas con un cable. Y entonces, como una gran cosa, en una red social de una policía estatal y municipal, la repiten, detenidos 2 adolescentes. Con 2 uno cacao. de 13, escucha, uno de 13 y uno de 17 años, claro. Por haberse robado un Orinoquia. Oye, pana, no te da vergüenza. Eso no es así. Ah, pero al que le tasas la matraca en dólares, ahora es en dólares. Entonces, ese sí lo siembras muchas veces. Ojo, ven a alguien, yo siempre he criticado la corrupción policial, la gente sabe. Es una cuestión de principio. Debemos erradicar todo eso. O sea, el verdadero delincuente que cometa los delitos que están tipificados como tal en las leyes, vamos a sancionarlo. Pero no vayamos a golpear a nuestro pueblo, a las clases más pobres, porque le encontraste en una camioneta o en un carro o venía en una bicicleta con 4 bolsas de harina pan. Bueno, por ahí hay una banda, a eso que yo me refiero. Hay una banda de policía que le dicen los agricultores. ¿Cómo es esto? Siembran a todo el mundo. Ah, yo pensé que se la pasaban recogiendo yuca, mira. Mira, yo quería hacer un comentario antes de, porque hoy y por supuesto reivindicar al funcionario policial que arriesga su vida, que arriesga su integridad para, oye, combatir el delito. Eso hay que reivindicarlo. Te mandan un saludo el comisario Douglas Rico, Eduardo Escalada, activado de la Dirección Nacional de CCPC, que están recibiendo yo conocí a Douglas Rico denuncias. cuando, siendo activista de derechos humanos, él era investigador en la División contra Homicidios. Y fue un detective valiente que los casos que yo llevaba por homicidios de policía, él me ayudaba en la dactiloscopia, en la planimetría. Douglas Rico. El actual director del CCPC, es ese que me... Claro. Bueno, imagínate, luego fue ascendiendo a... Fue director, fue jefe de división de contrahomicidios, etcétera. Mira, yo quiero saludos a todos, mandarle también un saludo al compañero Rafael Lacaba. Parece que buen amigo, paisano, Lacaba. Saludos. Parece que hoy hubo una situación de unos personajes extrañamente merodeando con intenciones... Hombres armados. Con hombres muy armados, cerca de la Casa de la Gobernación. Hay que cuidar a nuestros cuadros porque están tratando de pescar en ríos revueltos. No es para nadie un secreto. Yo ayer estaba pasando por la autopista y de repente un tiroteo del 6CPC con unas personas que creo que eran de la banda del Coqui. Eso fue, pero están pasando Carlota, cosas, ¿no?, muy extrañas. Ojo, que no se nos haga raro, que no se nos vuelva habitual. Esto fue ahorita, aquí en el CCCT, ayer yo pasando por ahí. Pero esta situación con la Cava también nos tiene que llamar a la reflexión. De que están tratando de pescar en río revuelto, hacerle un atentado a la Cava, al compañero Tarek. Para ellos es una especie de caos controlado, para generar aquí las condiciones para una guerra entre hermanos. Ojo con eso, a cuidar nuestros cuadros. Saludo al compañero Lacaba. Mira, tenemos las fotografías aquí porque vamos a empezar. Ya estamos entrando, estamos de primera en las redes sociales. Ahí está ¿Cuánto tiempo de primero? La media hora. ¿no? Ya llevamos media hora. Media hora de primero. Acabaste el trapo ahí. Acabaste el trapo. Miren esta fotografía, señor. Detalle usted bien la camisa. La camisa es el puño. Está en la camisa de Morrison Hotel. Morrison Hotel. Ese es el... ¡Súbele a la música, por favor! Eric Woman esa. Oye, vale. ¿Ah? ¿Qué pasa? Sorpresivo. No, ya va. Tráete para acá. Vamos a ponerla. Mira, ese fue el LP póstumo de Doors. El LP póstumo de Doors. Esa franela simboliza el disco, el LP. Así mismo. Vamos con la siguiente fotografía. Hay que mantenernos acá. Mira, ya va. Vete para acá, señor director. Ponche ahí. No, voy a leer primero. Pónchalo, te quiero mucho, Tarek. No te dejaré a la deriva. Gracias por todo, amigo mío. Fecha y hora, octubre del 2012.
Ese es el telefonito que le dicen el telefonito de Chávez. Ese mensaje es de Hugo Chávez, ¿no? 10 de octubre del 2012. Hermano, bueno, me tienes sorprendido. ¿Tú como que trabajas con quién? Trabajo con Christopher en el DGC. Mira. Y con Granco, mi amigo. Bueno, hermano, ve. Oye, es conmovedor porque creo que es la primera vez que ese mensaje es difundido. Ese es un mensaje escrito por el presidente Chávez en esa fecha, 10 de octubre del año 2012. Y revela cosas muy humanas. En primer lugar, la eterna amistad de Tarek William Saá y el presidente Chávez, a quien conocí no en la gloria del poder, lo conocí en prisión, lo conocí primero en el cuartel San Carlos, luego en Yare, hasta que Radamés Muñoz León decidió que yo no entrara más a Yare, porque era el que presunto corriaje junto con otros personajes como Luis Figueroa, que era presidente de la FCU en aquella época, nos vetaron, siendo yo un apoderado de algunos de los oficiales que estaban. ¿Te prohibió las visitas? Sí, de la gente que él le dio la gana. Si tú fueras abogado, así tú fueras abogado de los privados de libertad. Radamés Muñoz León, el ministro de la Defensa en la época, un ser realmente terrible, ¿no? Represivo, tristemente célebre, ¿no? Como muchos de esos generales. Por cierto, ahorita hablan mucho de la Corte Penal Internacional. Hay alguien que habla, tiene una ONG en Checoslovaquia y habla de todo eso. No voy a nombrarla porque es una dama, pero voy a hablar de su papá, el general Sujú Rafo, si me estás escuchando y viendo. ¿Cuántas violaciones a derechos humanos tienes encima? Debiste haber sido uno de los primeros de ir a la Corte Penal Internacional. Sujú Rafo, sí, claro. Vamos a buscar. Yo los enfrenté a todos ellos, pero óyeme, con dignidad, y pagué persecución y detenciones arbitrarias como tú no tienes idea. Eran 16 días en un limbo jurídico y luego el que te atacaba tenía la inmunidad de la averiguación de nudo hecho. Eso es Bob Dylan, hermano. Bob Dylan. Rolling Stone. Oye, pero entonces... Mira, esto es surrealista, ¿no? Nos vamos a los 90, a los 80, a los 60. Iba a pensar que Bob Dylan iba a ser premio Nobel de Literatura. Mira, nosotros le hicimos una plaza, yo lo adiviné. En el Parque Andrés Eloy Blanco, nosotros recuperamos eso que era tierra y más nada. Hicimos un pulmón vegetal allí y colocamos unos 20 bustos de grandes poetas y precursores de la libertad venezolana. Simón Bolívar, por supuesto, Andrés Eloy Blanco, ahí está Arthur Rimbaud. Si es que no lo reventaron a palos, porque un grupo que me imagino quién pudo haber sido, rompió el busto de Rimbaud, después lo volvimos a colocar. Ahí está Bob Dylan, está Roque Dalton, está Víctor Valera Mora, Caupolicán Ovalle. Tal vez alguien dirá que fui leal y fui bueno, pero solamente tú recordarás mi manera de mirar los ojos. Amanecí de bala. Mira. Amanecí de bala se inspira mucho en esos poemas del salvadoreño Roque Dalton, fusilado por sus propios compañeros. Por un agente de la CIA. Sí, lo fusiló un agente de la CIA, Joaquín Villalobos. Así mismo. A quien una vez vi, se lo dije, en un hotel al capitalino. Yo le dije, no te da vergüenza instalarte un hotel 5 estrellas luego que mataste a Roque Dalton. Policía, ¿qué policía, asesino? Hotel Meliá, acuérdate. Mira, vamos a ver otra fotografía, señor Búho. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese muchacho? Vale, mira, esto sí es increíble, ¿no? Tú como que hablaste ¿será con mi mamá o con mi señora Carla? ¿Con quién hablaste tú? Bueno, hermano, se llama la periodista, más revelado. Se llama producción, brother. Yo tendría ahí un mes, 2 meses. 2 meses, oye, tenía bastante cabello. Oíste, mango. O sea, que tu mamá no me tiraban el corte que te tiraban a ti. No. Tu mamá tenía acidez de la barriga, porque mira el pelero. ¿Qué tiempo es aquello, ¿no? Tendría 1 mes y medio. Vamos con la siguiente fotografía, señor director, cuando pueda. ¿Quiénes son los que están ahí? Vale, entonces. ¿Quiénes son? ¿De derecha a izquierda? Bueno, mi papá, mi mamá, por supuesto, mi persona ahí con un flujo extraño, de la época, ¿no? Ajá. Porque yo digo extraño porque era con un chorro. Era chorcito. Era un flujo con chorro. Claro, era un flujo con chorro. Sí, por aquí. Mi hermana Imán, mi hermana Rima, el tío
mi tío, pues, el papá de los primos hermanos míos de Curazao, que eran hippies, que me llevaron al mundo del pacifismo, del rock and roll. Él ya falleció, por supuesto, mi papá falleció lamentablemente un 31 de diciembre del año 2003. Vamos con la siguiente fotografía, señor director. Esa no, la próxima. ¡Eso! Cuéntanos esa Está interesante. Oye, no, ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, brother? Escuela militar, banda de guerra. No, mira, tú sabes que mi mamá fue para el Líbano en el año 71. Entonces, duró como 3 meses allá de vacaciones, viendo a sus padres, ¿verdad? Que estaban vivos. Dios los guarde siempre, pues. Y de regreso me trajo ese regalo. Me dijo, mira, mi amor, ve, para cuando venga el carnaval te vas a disfrazar de, no sé qué sería eso. De soldadito, Un soldadito, real. Bueno, sí, un soldado, pero un soldado, mira, ve, tenía... Era como un soldado del Líbano. Porque el disfraz es del Líbano. Así mismo. Mira, vamos con la siguiente fotografía. Pónchenla ahí, que esta noche es una noche de... ¿Qué estás haciendo? Esa foto es siendo gobernador. De ahí era mi abogado. No, era gobernador. Había sacado de la cárcel como 10 veces. Eso ya había pasado. Vamos con la siguiente fotografía. ¡Eso! ¿Eso cuándo fue, brother? Bueno, brother, mira, qué increíble. Eso es a pocos meses del comandante Chávez salir de Yare. Estamos hablando de 1994. Y tenías el corte de Pedro el Escamoso. O sea, tú inauguraste el corte de Pedro el Escamoso. Hay que decirlo, el corte de Pedro el Escamoso. El tipo que cantaba. El tipo que cantaba Chamito Candela. ¿Cómo es que se llama? Chamito Candela, ¿cómo es que se llama? El Cristo andaba en medio de semana, pero estaba chiquito. Yo sé pelo largo. Yo viví en Mérida, en la ULA. En Mérida. Yo estuve vinculado a un movimiento de contracultura, de poesía, de literatura. Y eso es algo que está uno en su esencia espiritual, ¿verdad? Y de pronto, bueno, era una rebeldía, usar pelo largo. Tú sabes, yo te recuerdo a ti una protesta que fuimos al cuartel San Carlos. Ajá. Iban a sacar al comandante Chávez, lo iban a trasladar a Yare, algo así. Sí. Y una gran movilización. Eso fue en el 92. Una gran movilización de movimientos en Caracas y todo eso. Apenas a 2 meses de estar Chávez en San Carlos. Y estabas allí precisamente defendiendo los derechos humanos de la gente. Te explico por qué. Porque yo fui uno de los coordinadores del Comité por la Libertad de los Presos del 4 de febrero. Y luego se le sumó los del 27 de noviembre. Volví a ser abogado de Douglas Bravo en el año 93 porque nuevamente después del 27 de noviembre se llevan a Douglas. No, y duró 8 meses preso, a diferencia de después del 4 de febrero que fueron 16 días. Y ahí logramos una libertad luego de una pelea terrible en tribunales militares. Pero lo increíble es que luego del 4 allanaron la casa de mis padres en El Tigre y donde vivía en Caracas. Obviamente luego del 4 yo estuve escondido, pues, encolchado. Había un grupo que llamaba... Y luego del 27 también, porque es lo que yo quiero destacar. Ser abogado, defensor de derechos humanos, en los años 60, 70, 80, 90, te criminalizaba la justicia. Entonces, el derecho a defender a alguien por una opinión política, por un presunto, vamos a decir, hecho punible de carácter político, entre comillas, o militar, te llevaba a eso. A la prisión, a que te persiguieran. Hay informes nuestros. En estos días me dijo uno de los generales con quien hacemos varias de estas operaciones contra la corrupción en PDVSA, me dice, te voy a entregar una copia del informe que el antiguo DIN tiene contra ti. Le digo, ajá, sí, vale, allá hay de todos los fake news. La falsa noticia. Mira, vamos con la otra fotografía, vamos a ver qué sale aquí. Aquí está, ¿eh? Ah, bueno. Esa es foto Coquito. Ah, bueno. Ojalá fuera Coquito, poeta, porque un Coquito es lo de menos. Mira, ahí utilizaron 30 policías, 30 DC, más. Para buscar... Mira, fíjate que ahí tú ves, ¿no? Lo de las diferentes policías. Sí. Atillo, Metropolitana, DC, entonces... La humillación era montarte en esa llamada... Casi que te lanzan un San Román. Jaula municipal, la llamaban perrera municipal. Eso fue una jaula, era una perrera. Que claro, la tenían ahí, entonces era eso, ¿no? La foto, la cosa, para luego justificar cualquier cosa. Cualquier cosa. Negativa.
Pero bueno, yo diría como la filosofía espiritual budista, que soy próximo a ella, no todo es malo en la vida. Incluso de esas cosas malas hay algo bueno. Hay que verle el matiz de las cosas positivas. Yo siento que uno pasa por mucho sufrimiento. Quiero en esto ser muy místico, ¿no? Uno puede sufrir derrotas, muchas caídas, mucho dolor. Me ha tocado a mí grandes retos humanos desde que nací. Tal vez mi condición de ser hijo de inmigrantes libaneses en mi primera etapa de mi vida fue fuerte. Luego, haber elegido militar en el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y en movimientos de la izquierda radical. Eso tenía grandes riesgos. Y luego todo lo que me fue ocurriendo en los años 80, 90, hasta ahorita. Triple sancionado, imagínate. ¿Te quitaron todas las casas en Miami y en Doral que tenías? No, ni una, porque a mí me quitaron la visa en el año 2001. A mí me revocaron la visa en el año 2001. Entonces, claro, bueno, mira, no puedes entrar, bueno, pero es que sí me la revocaron en el 2001. Entonces, claro, son cosas que van ocurriendo que han generado en mí un gran debate, muchas veces espiritual, humano, obviamente de reflexión, y decir que nada pasa en vano. Las cosas que pasan tienen una razón y uno tiene que aprender, no de las glorias, no de las victorias, no de los triunfos. Uno tiene que aprender más de las derrotas, de las caídas, del sufrimiento, cuando nadie apuesta por ti un centavo, cuando todos quieren lincharte, cuando tú sientes que todo está perdido. Es allí donde debes levantarte, con la frente en alto, mirando a quien sea, derrotando todas las guerras. ¿Has sentido miedo en todos estos molinos de vientos que te ha tocado enfrentar este último año? ¿O el miedo es una condición natural del hombre y eso es lo que te fortalece? Mira, el que diga que nunca ha sentido miedo es un cobarde y un mitómano. El tema es controlar el miedo y buscar el equilibrio entre lo que es la temeridad, que te puede llevar al suicidio y la muerte, y la cobardía que te da el terror producido por ese miedo que no puedes controlar. Por lo tanto, yo he aprendido con todo este cúmulo de cosas que me ha tocado vivir en ciudades donde he estado, que he viajado, que he visto, que uno tiene que confiar siempre en algo superior, porque uno está en el camino del bien. El bien existe, así como existe el mal. La bondad existe, la nobleza existe, la justicia existe, el amor existe, así como existe el crimen, el mal, el buscar hacerte cualquier daño, incluso más allá de tu propia persona, tu familia, tus seres queridos. Entonces, cuando tú te llenas de una fuerza espiritual santa, esa palabra no es solamente dogmática de la iglesia, no. El misticismo también tiene que ser humano, del día a día. Cuando tú te llenas de eso, tú derrotas al final todas estas injurias, todos estos temores. Porque fíjate, si yo tuviera parálisis, ¿qué pasó en el 2017? Recordemos cuando de manera vil traicionó la antigua fiscal general de la República y se sumó, y yo siempre lo he dicho, ella es la autora intelectual de los 120 muertos. Porque cuando ella dijo lo que dijo el 31 de marzo, en términos infames, ella le dio luz verde con la inacción del Ministerio Público a que se dieran todas las situaciones que se dieron. ¿No se sentía guapo y apoyado el sin mentón de Freddy Guevara, que todavía está comiendo empanada chilena ahí al lado de Radio Nacional de Venezuela? De hecho, no decían, no se iban para la fiscalía, hay que meter preso a Carvajalino, a Mango, a la Negra, ahí vamos, y ella recibía todo, nos pusieron un fiscal. De la calle, porque en comparación con la más tú sabes lo que es no judicializar el crimen, el asesinato, no evitar la violencia. Esos muchachos se sentían guapos y apoyados, con cantagón. Entonces es increíble, ¿no? Ahora, a mí me tocó en esa etapa dura de esos meses, abril, mayo, junio, julio, ser el equilibrio institucional del país cuando hubo ese linchamiento en contra de la figura del defensor del pueblo y de la defensoría. Sí, 20 sedes atacadas, acuérdate. Te dieron con todo. Ajá, 3 sedes quemadas y literalmente destruidas. Mi nombre colocado en la picota pública donde se decía, donde vieran o donde vean a Tarek William Saá entre abril y julio del 2017, mátenlo, licencia para matarlo. ¿Por qué? Porque yo no quise participar en un golpe de Estado.
institucional. Yo me acuerdo que te pedían. Porque no me lo pedían. Te pedían, me decían, por favor, pronúnciese. No, ojalá fuera eso. Conviértete en el nuevo héroe. Prócer de la libertad. Vas a ser un nuevo libertador de Venezuela. Así allá hay mensaje, ellos saben quiénes fueron. Y yo ante eso respondí con el trabajo, con la dignidad, con la búsqueda de la unidad institucional. Y mi aporte, mi pequeño grano de arena en esa época fue evitar en Venezuela una guerra civil. Venezolano, venezolana que me ve. Evitar una guerra civil. Porque lo de las guarimbas con los 100 muertos pudo haber llegado a 1000, a 2000, a 5000. Si de pronto aquí se fractura y se implosiona como ellos querían el Estado. Ellos querían que el Poder Ciudadano decapitara en masa a los 30 y pico magistrados e implosionara al TCJ. ¿Tú sabes lo que hubiera significado eso? Una imagen horrible que yo... Esa es la palabra, barbarie. Una imagen horrible a propósito de barbarie que yo me acuerdo de la guarimba que nunca se me quitó la cabeza fue el mortero que lanzaron en Lechería y después con el cuerpo ya... Bueno, destruido, porque lo destruyeron. Le cayeron a palos. A piedras. Y palos. A piedras, a palos. Y tú decías, loco, estos tipos... se desataron. Y entonces, locos. No, pero lo más insólito era la apología a esos actos. Lo aplaudían, la glorificación a esos actos. Cuando queman a Orlando Figuera en Plaza Altamira, hermano, una de las imágenes más dantescas que pudo haber conocido la fotografía y la medicatura forense contemporánea. Ver cómo ese muchacho en llamas corría como una antorcha humana y los tipos como lo seguían para lincharlo, para apedrearlo, para apuñalearlo. ¿Y la fiscal qué decía? Nada. Es que se estaba robando por ahí. Justificó porque... No, él parece que se estaba robando un celular, Dios mío. Eso es apología al crimen. ¿Esa señora podrá dormir tranquila? No, tú sabes que no, pues. Además que, mira, ella como fiscal, no vale la pena ya volver a lo mismo, fue demasiado represiva. Ella practicó el terrorismo judicial contra opositores y disidentes de este país, pero también contra el pueblo humilde. La judicialización de la pobreza. De Pedro Pérez, de Roberto Rodríguez, de cualquier... Claro, sí, el 90 y pico %. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco de corrupción judicializó esta señora en 10 años? Yo no conozco un caso. O en 15, porque ella también dominó en la Fiscalía entre el 2000 y 2007, fue directora de actuación procesal, fue directora del despacho fiscal general. ¿Qué hizo? Entonces ahora sí vas a venir a... Bueno, paliarle el avioncito ese de la empresa privada. No, mira, hay algo peor, el bufete de Parra Saluzzo. El bufete de Parra Saluzzo, quien de manera informal le dijo a uno de los fiscales del Ministerio Público que él sí trabajaba para ella. Y que le pagaba con vuelos charter que pudieran costar $800.000. Óyeme, viático a todo su séquito. Cuando él ya iba a producir la delación ante un tribunal, tú sabes que la delación, como la hizo Manuel Sosa, se hace ante un juez en presencia de un fiscal. Eso no es así como que yo te echo un cuento. No. Él lo hizo informalmente y dijo todo eso. De pronto el hombre recibió una amenaza y se echó para atrás. Bueno, va a ser acusado y condenado por ser lo que es, un delincuente que utilizó el derecho para extorsionar. Porque fíjate este detalle, qué extraño el caso de Odebrecht. ¿Quién fue el bufete que defendió y le levantó medidas a la gente de Odebrecht? Hicieron un aguaje de imputar y luego no imputar. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el bufete que defendió ahí? Y está el contrato, $8 millones, hermano, de los cuales cobró $4 millones. Tenemos el contrato original. ¿Y con quién estaba conectado él? Con la señora Ortega. Hay fotos circulando de ellos bebiendo. Yo siempre me pongo la misma camisa, la misma chaqueta negra. Yo quiero hacerte una pregunta un poco extraña, pero bueno, alguien nombramos esto como un bagazo, sinceramente. Pero representan una época ignominiosa, oscura en la justicia venezolana, porque la mercantilizó, la tasó en dólares, en propiedades, en bienes, en chantajear empresarios, muchos de ellos pudieran ser o no responsables, a cambio de no imputar, a cambio de, si estabas imputado, sobreseerte luego. Oye, eso no puede ser. Totalmente, eso es delincuencia organizada, eso es delito. Y mira, ¿tú sabes cuántos fiscales auxiliares provisorios cayeron en lo mismo? O sea, bueno, sí, la jefa lo hace porque no lo hago yo.
y entonces hacían lo mismo en todos los estados. Lamentablemente, escuchen esto televidentes, me ha tocado entre agosto y ahorita, febrero, agosto del 2017, febrero del 2018, privar de libertad, o sea, presentar ante tribunales a 14 fiscales del país que trabajaban en la época de ella, todos son de la época de Luis Ortega. ¿Por qué? Tráfico de influencia, entregas controladas de dinero, cobro en dólares de personas. Te estoy hablando de ahorita. Eso en el pasado no existía, claro que sí. Y cuando tú llegaste renunciaron cualquier cantidad. Algunos sí, otros no. Allá hay gente de mucho valor, por supuesto. Nosotros aquí que trabajan, que están con nosotros, pero bueno, yo creo que es un gran reto y vamos a seguir adelante. Nosotros aquí presentamos un video muy feo, muy triste, ¿no? De dos personas de alto cargo en el Ministerio Público cayéndose a trancazo en una oficina por una plata, por unos cauchos y unas baterías. Tú cuando llegas al despacho, ¿tú qué crees en este tema de las energías? Le echaste unos ramazos, ensalmadas. No, vale, imagínate. Que la pava que tiene que haber ahí fue terrible. No solo eso. Pesadez en el ambiente cuando llegaste, hacia lo personal, pues. Tú sabes lo que hicieron ellos, colocaron como, ¿cómo se llama ese tipo de bacteria ahí en los aires acondicionados? Ahí todo el mundo el primero y segundo día le dio neumonía, bronquitis, claro. La maldad, ¿no? A millón, pero en todo caso, yo te digo, uno practica el bien más allá de cualquier error. Yo miro el presente, evalúo el pasado, ¿verdad? Obviamente. El futuro todavía no ha llegado, el presente es lo que está ocurriendo. Hagamos de este presente un tiempo de justicia, de paz, de equilibrio. Tú sabes que fue lamentable para todos los venezolanos, para la gran mayoría, ver cómo ya estando una mesa con 2 sillas para firmar un acuerdo de convivencia pacífica. Sí. Dios mío, ahí no estaban pidiendo que el hombre llegara a la luna, no, era un acuerdo de convivencia pacífica. A propósito de eso quería... Con todo, mira, con todas las reglas. Quería pasarte un videíto de Zapatero, del expresidente Rodríguez Zapatero. Antes de eso quiero mandarle un saludo a al Miguel Ángel Rojas, que el día de mañana está cumpliendo 36 años. Mañana cumplo, Mango y Negra, 13 años de haber llegado a Venezuela. Ay, yo cumpleaños ayer y no hago mucha bulla. Mira, un aplauso para la Negra, cumpliendo 40 años ya. Por favor, 40 años, se dice fácil, pero bueno. Quisieras tú verte como yo con 40, bebé. Como yo de 40, pobre hijo tuyo. Yo cumplí 55 el 10 de septiembre del año pasado. Ah, bueno, ahorita viene. Ahorita viene semana aniversario. El 11 cumple Daniela Cabello, el señor Cabeza de Mango, que es una conducta de 8 en abril. En abril. ¿El 11 de abril? El 11 de abril. El 11, el 12 cumplo yo y el 15 cumple Diosdado. Vamos a hablar de Tarek Troll. Ahorita pasamos esas imágenes. Sí, porque es que esa parte... Estamos, pero... Oye, vale, tú eres mala, ¿viste? Pero es que es verdad que eso nos alegra la vida a nosotros, cada vez que suelta un trolazo yo cuando troleo, la gente se pone nerviosa. Chamo, mosca qué. O sea, mosca qué, digo yo. No, pero ten cuidado porque tú eres fiscal general o tú eres defensor. Digo, pero ¿cuál es el problema? Cosas están pasando. Vamos a pasar este video de Rodríguez, de Zapatero, y ya regresamos. Está en mano de la oposición, está en mano de la oposición la firma de este acuerdo. En el texto que hemos presentado, en el documento para el acuerdo, hay cesiones del gobierno, por supuesto, hay también cesiones de la oposición. Es la síntesis, el mínimo común denominador que entendemos. Puede haber algún matiz, por supuesto, puede haber algún ajuste, por supuesto, puede haber alguna clarificación, por supuesto, puede haber alguna precisión, alguna garantía más, sin duda. Pero lo esencial está ahí. Digamos que lo esencial en términos políticos en este momento es claro que es acuerdo sobre la fecha electoral, acuerdo sobre las garantías electorales, acuerdo sobre la observación electoral, reglas de juego que nos lleve a lo que todo el mundo razonablemente debe pensar, y es que la mejor respuesta a la situación difícil que todos tenemos en Venezuela es que tengamos unas elecciones que por cierto se adelantarían varios meses. Esto era uno de los reclamos de muchos en el campo internacional. Nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, ha puesto un plan alternativo. Un plan alternativo a un acuerdo razonable
para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática. Nadie, o al menos que se sepa públicamente. Y por tanto, los que creemos en la defensa de la política, los que creemos en la defensa de la palabra, del diálogo, de la paz, de la convivencia, los que siempre defendemos que cuando hay una confrontación los adversarios se han de respetar. Creo que estamos cargados de razones morales y éticas para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo. En definitiva, de eso dependerá en gran medida el futuro inmediato de Venezuela. Y a lo mejor no solo de Venezuela, sino de buena parte de Latinoamérica. Es sorprendente y por eso nosotros, y creo que vamos a concluir con el inicio de cómo, bueno, abrimos este programa, de cómo hay unos agoreros de la guerra, una gente que nunca se ha caído a tiro, pero como tienen unas especies de aclateres o de seguidores que se pueden caer tiros por sus intereses, pues empiezan a azuzar. Yo creo que uno siempre le tiene que apostar a la palabra como mecanismo. Y además Hugo Chávez fue uno de los, como decía William Ospina, saludos a William Osuna que nos está viendo, como decía William Ospina, uno de los democratizadores de América Latina. Y estamos ante unos tiempos muy oscuros porque tenemos un ególatra como Donald Trump, que se la pasa metiéndose con el de Corea del Norte diciendo te voy a desaparecer. El de Corea del Norte le responde el desastre que hicieron en Siria, el desastre que hicieron en Libia, el desastre que han hecho en el ámbito de cómo han socavado el equilibrio, la paz, y tener a un personaje o a unos personajes como Santos, como Borges, tener a unos personajes como Macri, como el presidente Kuczynski, que habla supuestamente de estabilidad, pero exonera de cualquier tipo de pena a Fujimori. Es una cosa dantesca lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Venezuela sigue siendo el epicentro de los cambios democráticos en Latinoamérica. Si Venezuela cae, cae toda Latinoamérica, y lo dice Rodríguez Zapatero. Pero ahí usted ve la cara de arrechera que tiene Rodríguez Zapatero. Porque usted dice, hermano, o sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Caerse a tiros? Esa es la alternativa, Julio Borges. Después de que mandaste toda tu familia para Dominicana enseguida, nos encontramos allá. Porque eso fue lo primero que hiciste, Julio Borges. ¿Vas a tener los pantalones ante la historia? Es la pregunta que hay que hacerse. Capriles va a tener los pantalones ante la historia si nosotros aquí terminamos en una conflagración, en una guerra sin sentido, como la que pasó en Colombia, en donde todavía 60 años no han bastado, 500.000 personas se han asesinado por ideas políticas, más de 6 millones de desplazados, más de 10 millones de colombianos fuera de su país. Y nos van a hablar ustedes de estabilidad, y nos van a hablar ustedes de crisis humanitaria, y nos van a hablar ustedes de paz y de democracia. Santos, ¿con qué tupé? Uribe, ¿con qué tupé? Capriles, ¿con qué tupé? Borges, ¿con qué tupé? Si estás llamando a que todo el mundo se caiga a tiros acá. Pero nosotros que hemos estado en la calle, ustedes iban a la manifestación, le decían a los muchachos, vayan a la guerra, y ustedes se desaparecían. Después de la foto. Mientras sus hijos estaban en Europa. Mira, es triste, ¿no? Es triste que todo un esfuerzo de meses, de años, de un diálogo real, existió, verdadero. Que ojalá, yo diría, el presidente de República Dominicana decía que era un receso indefinido. Ojalá haya una especie de buena conciencia, ¿verdad? No una mala conciencia. Yo la dudo. Exacto. Borges es un sicario de los acuerdos. Borges es una persona que está pensando, no en la sanción a ti, Tarek, no en la sanción a Diosdado. No, si la lista la llevaban ellos. Hermano, si se iba para los bancos de Europa, no le presten plata, no le den crédito. Cuando un país como Venezuela tiene coltán, tiene torio,
tiene petróleo. Eso es lo que está tiene garantía de pago, hermano, ante cualquier banco internacional. Y ellos iban para que no nos prestaran plata, o para que nos bloquearan las cuentas, o para que Citgo, ¿verdad? Y que en eso apoyó también Rafael Ramírez, implosionando la empresa del Estado. Le quitaran el flujo de caja que tiene Venezuela con Citgo, que venden dólares, que pasa para Venezuela, para arcar la República. Claro, y lo más grave es lo siguiente, ¿no? Es como que quienes apuestan a eso no han salido de su burbuja. Uno ha conocido el Medio Oriente. Yo he visitado casi todos los países del Medio Oriente. A mí nadie me va a explicar lo que ha significado las guerras propiciadas por el Estado de Israel y los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y ver los daños terribles, porque los vi con mis ojos, en Siria. Edificios diezmados totalmente, donde te señalaba alguien, mira, ahí cayeron 300 personas. ¿Tú conociste Siria antes y después? Correcto. Igualmente el Líbano, varias veces he ido y he visto los estragos. El país de mis padres, ¿verdad? Siempre amenazado porque está en frontera con Israel, que es como el gran policía que le cuida los intereses al interior de los Estados Unidos en Medio Oriente. Uno ha visto los estragos terribles de la actuación de la OTAN. Yo estuve en Libia, previo a Gaddafi, ¿no? Por supuesto, sí. Lo conocí en el año 2000, en la visita esa donde acompañé a Chávez a la gira de la OPEP, a 11 países de la OPEP. Yo estaba recién electo diputado y él me invitó a esa gira. Yo acompañé al presidente Chávez en 25 giras presidenciales, incluso siendo gobernador varias veces. Recorrí con él el mundo y vi su capacidad estadista y de adivinar estas cosas y de buscar con las alianzas multilaterales, no unipolares, que Venezuela quedase aislada y fuésemos víctimas de una ocupación militar por tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, agua, gas, coltán, minerales. Sin embargo, uno ve que tampoco esta gente que apuesta en esta burbuja a una guerra en Venezuela ha visitado, no digamos Colombia, Centroamérica. No han estado en Honduras, no han estado en Guatemala, no han estado en Nicaragua. Nosotros hemos estado, no han estado en la dictadura militar, ellos que hablan de dictadura, no han estado en la dictadura, o no han hablado con los sobrevivientes de la dictadura militar fascista que hubo en Chile, que hubo en Argentina, que hubo en Uruguay. Nosotros hemos hablado con todas esas víctimas, con los movimientos nacionales de derechos humanos de esos países. Y tú no sabes el tesoro tan grande que es la convivencia pacífica. Evitar una ocupación militar. Yo me hago una pregunta. El que está clamando desde la red un teclado invisible en que ocupen militarmente Venezuela y aplauden cuando Donald Trump dice que la opción militar no la descarta en nuestro país. Ellos piensan que cuando cae una bomba de esa va a caer y va a atacar solamente a un objetivo que ellos consideran a exterminar, en este caso los que son del sector progubernamental o han apoyado socialmente al Estado venezolano que nace a través de la Constitución del año 99. No, la bomba cae y mata, los disparos caen y matan de manera indiscriminada, producen mutilados, viudas, huérfanos, luto, destrucción, barbarie. Y te digo algo, alerta con cada palabra del presidente de Colombia y los grandes traficantes de armas y traficantes de la guerra, porque el ataque hacia Venezuela es una cuestión de uno por la experiencia que uno ha tenido, del mundo que uno ha recorrido. Uno ha hablado con sobrevivientes de estar años presos por estas dictaduras fascistas y gente que ha sobrevivido a guerras civiles. Y ese constante llamado, esa manera de entrompar, así como ahora Santos es el gran valiente, por favor, si has convertido a Colombia en un camposanto. Es el país con más activistas de derechos humanos asesinados en el planeta, si te vas a la proporción del número de habitantes. Cuando te hablo de activistas de derechos humanos, luchadores campesinos, estudiantiles, obreros, esos están en las cifras. Periodistas asesinados en México, en estos países que ahora quieren ser la conciencia para acusar a Venezuela y propiciar una ocupación militar. Yo hablo de Colombia porque allá hay 8 bases militares estadounidenses, donde los soldados estadounidenses tienen inmunidad
Pueden violar, si violan a una niña, a una mujer o matan a alguien, no van a ninguna corte penal internacional, ni ningún tribunal, ni dentro ni fuera de Colombia. Ojo con esto. Con su patente. Aquí hay 6 millones de colombianos viviendo de varias generaciones. Propiciar una invasión, una ocupación militar contra Venezuela, que pareciera lo que ahora desean. Implosionaron la mesa de diálogo, ¿para qué? Y la llamada fue desde Bogotá. Para que el plan alternativo del cual habla Zapatero, a quien todos aclamaban como un hombre de equilibrio, ahora ¿qué van a decir? ¿Que es quién? Sea cuál. ¿Cuál es el plan alternativo? La guerra. La guerra, no, de verdad. Yo lo dije en estos días cuando hablaba de la vía armada para la toma del poder o la vía electoral y el debate político, así sea duro, pero el debate de ideas. Ajá. Este siglo XXI, por ahí hablan, no, Tarek Williams ahora está en contra de la lucha armada. Perdón, ¿acaso cuando yo fui un combatiente guerrillero que estuvo a favor de la lucha armada? Yo sí conocí a excomandante guerrillero, mucha honra, al Flaco Prada, a Cleber Ramírez Rojas, al propio Douglas Bravo. Yo no voy a renegar de mi historia como muchos renegados, pero eso no, yo defendí los derechos humanos de ellos y de sus simpatizantes y de gente, luchadores sociales, campesinos sencillos, que estaban perseguidos a morir por un terrorismo de Estado. Pero ven para acá, en un momento como este, de año 2018, ¿quién cree en una vía armada para la toma de poder en Venezuela? Bueno, entonces yo dije que organicen un frente guerrillero, le pongan un nombre, saquen un documento, como hizo el Douglas Bravo, el manifiesto de Iracara, allá en Falcón, ¿verdad? Y dijo que quería seguir con la vía armada y no el repliegue táctico que planteaba el PCB, y arriesgue su pellejo, pero no ponga otro, no ponga jóvenes, a menores de edad, a niños soldados, de 10, a de 8 matarse años. Allí cuando usted está muy tranquilo y cómodo, resguardado. Desde su ¿verdad? casa. Oye, no, eso no es ni patriota, eso no es humano, eso es simplemente instigar al genocidio, al exterminio de un grupo humano que somos todos los venezolanos. Por eso mi llamado siempre va a ser justo, va a ser transparente, a favor de la paz, de la justicia, del diálogo. Quitemos los nombres, tú dices que es este señor el que implosiona la mesa de diálogo, pero él no es el único dirigente de la oposición. A ver, aquí podrán hacer una nueva oposición, porque ya esta fracasó. ¿A cuál me refiero? Con todo el respeto. Oye, la que apostó a la violencia, la que apostó al derrocamiento de un presidente electo, la que buscó diluir las instituciones democráticas. Entonces, bueno, mira, podrán hacer una nueva oposición. Tú no lo sabes. Así mismo. Aquí no lo sabemos. Esperemos. No lo sabemos. Lo que sí podrán hacer es el final de este programa por el día de hoy, porque ya son las 12 de... Imagínate, ¿ya? ¿Y el troleo? ¿Qué pasó con el troleo? Bueno, el troleo no salió, lo tenemos por allí, pero el tema de la... No sé si llegaron a montar, ¿no lo montaron? No lo montaron, pero lo vamos a dejar para la próxima, mañana lo mostramos. Son las 12 de la noche, nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir, porque Tan viene el rápido, niño, pero... mi compadre. Pasó rápido. Sí, se nos fue rápido el programa. Bueno, chao. Invitado especialísimo la noche hoy, el compañero, el camarada, el poeta Tarek Williams Saab, que de noche es rockero y de día fiscal general de la República, y sigue para adelante. Nosotros nos despedimos hasta mañana en la Zurda de Chávez. Nos vemos mañana, chao, hasta luego. Gracias, hermano. Muchas gracias.